Lorena Danner, Leaño Facundo y Zulka Daniel van a presentar los ejercicios 6 y 7 mañana. Y los compañeros Lucas Uriel Vasconcel, Leonel Ignacio Reinaga y Esteban Rodrigo Aramayo van a presentar los ejercicios 8 y 9 con la ingeniera Grájeda. Así que yo ya me anoté para después pedirle a ella los resultados de las evaluaciones, para estar atenta, porque como son alumnos de la Comisión 2, entonces tengo que estar atenta a los resultados que les coloquen los otros docentes. Para la semana que viene ya les respondí los correos que me enviaron, los mensajes que me enviaron por el aula. Van a estar presentando Brenda Alejandra Trejo, Emilio Leonardo Soruco y Verónica Guadalupe Cruz los ejercicios 11 y 15 del TP1 el miércoles 28 de agosto. Y también el mismo día van a estar presentando Juan Ignacio Escudero, Marina González Torres y Alarcón Axel Fernando los ejercicios 19 y 26 del trabajo práctico 1 también, el mismo día 28 después del grupo anterior. ¿Sí? A los que me vayan escribiendo ahora, los iré agregando en los espacios que quedan. Y según eso, fíjense que con esto ya terminamos los ejercicios previstos para el TP1 y para los grupos que vienen ya iremos asignando ejercicios del trabajo práctico 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Les sugiero que se apuren a mandar los nombres, porque a veces pasa que a último momento ya no llegan a hacer la presentación y en ese caso sí o sí van a ir a rendir el complemento, porque nos tenemos que quedar con la presentación oral. Así que bueno, como les decía en la clase pasada, nosotros estamos trabajando la actividad, la competencia de comunicación efectiva. Y entonces eso significa que tenemos que poner especial énfasis en las habilidades de comunicación, ya sea a través de entornos virtuales o en forma presencial, cuando nos encontremos en la facultad. ¿Sí? Bien, vuelvo al aula, quiero ver si hay algo en el chat. Ok, veo que no hay nada y somos 40. Bueno, ¿comenzamos la clase nomás? Ah, un pequeño detalle, ya que somos varios en el grupo, quizá haya alguien de química, puede ser, de la carrera de química, ingeniería química. Les comento el porqué de mi pregunta. Resulta que hemos detectado que tenemos muchos inscriptos en el aula virtual y aparentemente sería porque hubo una confusión. Hubieron alumnos que pensaron que este espacio en el aula virtual era para la ingeniería química y resulta que no es así. Así que quedamos con los docentes de avisarles en las clases para que, bueno, para que nos avisen, para que salgan del aula y busquen el aula que corresponde, porque si no van a empezar clases con docentes que no les corresponden, que no van a poder ver la materia. Si saben de algún ingeniero, estudiante de ingeniería química que esté por acá, le avisan, por favor. ¿Sí? Ok, bueno, hoy arrancamos y nos vamos al ejercicio. Una consulta. ¿Sí? Desde hoy está asignando los puntos para los grupos, o sea, hoy está armando los grupos. A medida que me van escribiendo, yo voy asignando los grupos. Yo tengo un grupo, pero solo 2 integrantes. ¿Le podría pasar los 2 nombres o tengo que esperar que consiga un integrante más? Te sugiero que dejes tu teléfono acá en el chat y si hay alguien que no tiene grupo todavía, que te llame. ¿Qué te parece? Ah, ok, profe. Dale, aprovechen este espacio y se van organizando. Inclusive en el aula virtual les dejamos un foro. En ese foro ustedes pueden poner ahí busco grupo o me falta un integrante para terminar de armar el grupo. Entonces quienes entren al foro buscando esa información seguramente se van a poder comunicar con ustedes. Aprovechen los espacios. Resulta que estas herramientas asincrónicas de comunicación
no son fáciles de usar. Muchas veces nos gana la impaciencia, ¿no? Y queremos, en todo caso, tener un WhatsApp o tener un teléfono o aprovechar este chat en donde estamos todos juntos y nos comunicamos mientras tanto en forma escrita. Así que bueno, yo no tengo ningún problema. Considero que somos todos adultos y cada quien maneja con respeto el espacio que le toca, así que yo sigo con la clase. Bueno, me voy para mi archivo Excel. Si llega alguien, me avisan, por favor, habilita el micrófono. Comenzamos con el ejercicio 17. Bueno, seguramente en la clase de teoría ustedes vieron lo que son ya las medidas descriptivas. Hay tres grandes tipos de medidas descriptivas, que son las de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión. Después hay otras que definen la forma, por ejemplo, si es muy puntiaguda la gráfica, si está muy aplanada. Pero bueno, eso lo van a ir viendo ustedes en la clase de teoría, seguramente irán conversando. Nosotros lo vamos a tocar a ese tema muy rápidamente. Ahora lo que vamos a ver es un diagrama especial. ¿Recuerdan que la clase pasada vimos gráficos? Vimos el gráfico de torta o de pastel, según la bibliografía que utilicen. Vimos el gráfico de bastones o de barras. Vimos el gráfico de barras apiladas. Vimos la ojiva. ¿Qué más vieron? El histograma. Bueno, vimos varios gráficos la clase pasada. Lo que vamos a ver ahora es una forma de distribuir y organizar los datos que es muy útil, sobre todo cuando tenemos mucha información y necesitamos ponerles orden. Y este vendría a ser un punto de partida útil para poder trabajar con lo que se llama diagrama de tallo y hojas. El diagrama de tallo y hojas, fíjense, yo les muestro acá en el Excel rápidamente y después vamos concretamente al ejercicio. Fíjense que acá tenemos un grupo de tallos, imaginen un árbol que tiene sus tallos, y de cada tallo nacen sus propias hojas. Por ejemplo, el tallo 8 tiene una hoja 8. El tallo 9 tiene varias hojas, 2, 4, 6, 7 hojas. Entonces, imagínense el tallo 9 con varias hojitas. Fíjense el tallo 13. El tallo 13 tiene 2, 4, 6, 8, 10 hojas. De ahí el nombre de diagrama de tallo y hoja. ¿Y qué característica tiene este diagrama de tallo y hoja? Fíjense, una vez que nosotros ya hemos identificado la cantidad de hojas que tiene cada tallo, después corresponde poner el total en esta columna que se llama profundidad. ¿Sí? Entonces, son básicamente tres espacios que ustedes tienen que considerar para construir su diagrama de tallo y hoja. Por un lado, los tallos. Por otro lado, las hojas, como el nombre lo indica. Y por último, la profundidad de cada tallo. Ahí vamos a tener la frecuencia absoluta simple de cada tallo. ¿Está? Bien, y ya vamos a ver enseguida cómo armamos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Vamos bien hasta acá? A ver, me voy al aula virtual, manden dibujitos, quiero ver si están despiertos. Daniel, Alejandro, Nicolás, Emilio, Leandro, excelente. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar a leer el enunciado. Dice así: los ingenieros industriales realizan periódicamente análisis de medición de trabajo. Ahí está para todos los que estudian ingeniería industrial, este ejercicio va específicamente para ustedes. Y los que no hacen ingeniería industrial, miren qué interesante, qué es lo que hace el compañero, o qué es lo que va a hacer el compañero en el futuro.
¿Por qué? Porque el día de mañana nos vamos a sumar a equipos interdisciplinarios y tenemos que manejar términos similares para poder comunicarnos. ¿Mm? Bueno, resulta que estos ingenieros industriales hacen medición del trabajo para determinar el tiempo requerido para generar una sola unidad de producción. Entonces, en una planta de procesamiento grande, se registró durante 50 días el número de horas hombre u horas obrero totales requeridas por día para realizar una cierta tarea. Bueno, los datos están representados en esa tabla. Fíjense la tabla, se la ve pequeña. Se la ve de, a ver, ¿cuántas filas? 5 filas por 2, 4, 6, 8, 10 columnas. Aquí nomás tenemos 5 por 10, 50 datos. ¿Sí? Tenemos bastante información. ¿Y qué significa cada celda, cada dato? Cada dato es la cantidad de horas obrero requeridas en un día determinado para hacer cierta tarea. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando, acá yo se los escribí, estamos estudiando el número o la cantidad de horas obrero totales requeridas por día para generar una unidad de producción. Fíjense que cuando vamos hablando ya va surgiendo el nombre de la variable y en general el enunciado ya les está indicando cuál es la variable. Ustedes solo tienen que estar atentos. Analicemos las características de esa variable. ¿Cómo calculo las horas obrero? Necesitaré un reloj, necesitaré un centímetro, necesitaré un equipo para medir los decibeles. Necesito contar las horas obrero, ¿sí? Y las horas, estamos hablando de tiempo, número de horas. El tiempo es una variable cuantitativa y decimos que es continua en escala de razón, aunque nosotros utilicemos el redondeo. A lo mejor no fueron 128 horas exactamente, a lo mejor fueron 128 horas con 2 minutos, pero redondeamos a 128. A lo mejor no fueron 97 horas, fueron 96,8, 96 horas, 8 minutos. Bueno, entonces redondeamos a 97. Esas son decisiones del investigador. Tenemos entonces una muestra con 50 registros, es decir, 50 horas obrero totales en 50 días, ¿sí? ¿Cuál es la unidad experimental? A ver qué les parece. ¿De dónde sacamos la información? ¿Los leo o los escucho? A ver, vengo al chat. Veo que no están con sus cámaras habilitadas, así que yo también voy a deshabilitar mi cámara entonces. La idea es que nos podamos ver, pero bueno, no tiene sentido que ustedes me vean a mí y yo no a ustedes. Así que apago la camarita y seguimos con el audio nomás. ¿Qué les parece? ¿Cuál será la unidad experimental acá? Estamos en clase de práctica, acuérdense, así que no pasa nada si se equivocan. La idea es que podamos corregir y reflexionar si hace falta sobre algunas respuestas. José propone de los obreros que trabajan. Bien, claro, partimos de la información que nos ofrece cada uno de los obreros que trabajan. Y después sumamos esas horas. Y entonces, con esa información que se obtiene del día de trabajo, vamos a tener el número de horas obrero. Bien, muy bien, Josué. Vos ingresaste por el concepto de la hora hombre y después sumamos y podemos decir que la unidad experimental es el día en que trabajan los obreros. Perfecto. Bueno, sigamos entonces.
¿Qué me están pidiendo? Yo al enunciado, ustedes lo tienen todo seguido, al enunciado yo lo tuve que cortar para que entre en la misma hoja para poder tener todas las consignas a mano. Bueno, en el punto A me pide que construya un diagrama de tallos y hojas. Vamos a ver qué es esto del diagrama de tallo y hoja, cómo lo hago. Lo primero que hago es poner todos mis datos a un costadito y luego los ordeno. Los tengo que ordenar necesariamente, no puedo trabajar con los datos desordenados. ¿Y por qué necesito ordenarlos? Porque de esa manera yo voy a poder conocer rápidamente la información con la que estoy trabajando. Por ejemplo, el único número que comienza con 8 es el 88. Yo podría decir que el 8 decimal es la unidad, el tallo. Y puedo decir que el 8 unidad es la hoja, ¿sí? Después tengo otro grupo que comienza con 9. 92, 95, 97 que aparece 3 veces y 98 que aparece 2 veces. Fíjense que yo puedo decir que tengo el 9 como tallo y luego varias hojas. También tengo, por ejemplo, en el grupo de los 111 en adelante hasta el 119, fíjense, los pinté de verde, puedo decir que tengo el tallo 11 y las demás, las unidades, vienen a ser las hojas. ¿Se dan cuenta? Decena y centena vienen a conformar entonces el tallo y luego tengo las hojas. Bien, y ahora viene la pregunta habitual. ¿Esta será la única manera de mirar el tallo y hoja, de construir un diagrama de tallo y hoja? Bueno, les cuento. Hay 3 maneras de construir un diagrama de tallo y hoja. Fíjense, acá se los muestro. No hace falta que miren exactamente los números, pero sí quiero que miren la curva azul. Fíjense las curvas. A ver, acá tengo, en este gráfico tengo una curva azul bastante puntiaguda, ¿sí? Se nota que tiene una forma relativamente homogénea y bastante puntiaguda. En esta otra, fíjense, miren la forma un poquito más caprichosa, más amesetada si se quiere. ¿Sí? A ver, sin querer la moví a la curva, la vuelvo a dejar en su lugar. Y miren esta otra forma de armar el diagrama de tallo y hoja. ¡Qué montón de tallos que hay acá! Fíjense, al tallo lo partí en muchas partes, al tallo 8, al tallo 9 también, al tallo 10 también lo partí en muchas partes. A ver, analicemos ahora, esto es la exploración visual que estamos haciendo del diagrama de tallo y hoja. Vamos a ver con detalle ahora cómo se construye cada uno. Miren, ahora sí agrando para que veamos uno por uno. Vamos a ver este diagrama de tallo y hoja, el que comenzamos a analizar primero. Vamos a decir que en este esquema vamos a tener un solo tallo de cada tipo, 8, 9, 10, y a continuación todas las hojas que le correspondan a ese tallo. ¿Sí? ¿Cuántas hojas puedo llegar a tener suponiendo que tengo desde el 80 hasta el 89? Voy a tener 10 hojas. 10 hojas porque la primera va a ser el 0, la segunda va a ser el 1, la tercera va a ser el 2 y así sucesivamente. ¿Me explico? Lo voy a escribir para que lo puedan interpretar mejor. Supongamos que tengo el 80, el 8 va a ser el tallo y luego voy a tener una hoja 0. Luego viene el 81, el 82, el 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89. ¿Cuántas hojas tendría ese tallo? Tendría 10 hojas. Por eso voy a decir que esta forma de trabajar mi diagrama tallo y hoja responde a esta nomenclatura. 10, porque es la cantidad de hojas que puede tener, por 10 a la X.
Ese es un modelo de diagrama de tallo y hoja. Vamos a ver este otro. Al tallo lo voy a partir en dos. En un tallo... A ver, profe, perdón, otra vez, el 10 por 10 es por la cantidad de hojas, ¿no? Claro. Sí. El 10 a la X, a eso no le prestes atención. Nosotros siempre vamos a trabajar por 10 a la 0 o a la 1. No vamos a poner mucha complicación. Van a ver otros diagramas quizá en libros donde ustedes lean y tengan que procesar información. No es muy utilizado el diagrama de tallo y hoja, pero es importante que lo sepan interpretar. Entonces, 10 al cuadrado, por ejemplo, significa que vamos a tener que agregarle una hoja a ese número. 10 a la menos 3 significa que vamos a tener que restarle decimales a ese tallo con sus respectivas hojas. Pero nosotros acá en clase vamos a trabajar de una manera muy sencilla, para que no nos compliquemos. De hecho, no les vamos a pedir que construyan ustedes un diagrama de tallo y hoja, pero sí que lo sepan interpretar. Y para poder interpretarlo es esto que les estoy explicando ahora. Miren este otro tallo y hoja, esta forma de organizar los mismos datos. A cada tallo lo parto en dos. A un tallo le voy a asignar, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y al otro tallo le voy a asignar el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Fíjense, ¿cuántas hojas quedaron en cada uno de los tallos? 5. Por eso decimos que este esquema corresponde a 5 por 10 a la X. Ahora, concretamente, en el grupo 8 punto y 8 asterisco, ¿cuántas hojas tengo? Tengo una sola. El único dato real con el que estoy trabajando en este ejercicio es el 88. Por lo tanto, en el tallo 8 punto no tengo nada. Y fíjense que nada es nada, no es 0. Nada es celda vacía. Mientras que en el tallo 8 asterisco sí tengo la hoja que le corresponde. ¿Sí? Miren el detalle importantísimo a la hora de leer un diagrama de tallo y hoja. Cuando ustedes van a leer los datos, no dicen que se encuentran con la hoja 8, la hoja 2, la hoja 5, no. Ustedes se encuentran con el dato 88, el dato 92 y el dato 95. Y acá lo mismo. Dato 88, dato 92, dato 95, 97. ¿Sí? Lo importante de este diagrama es que nos permite ver a simple vista, nos ofrece esa posibilidad, nos permite visualizar la frecuencia absoluta de cada número. Por ejemplo, en este diagrama de tallo y hoja, yo veo que el 97 aparece 3 veces y el 98 aparece 2 veces. Fíjense en el tallo 11. En el tallo 11 veo que el 112, el dato 112, se repite 3 veces. ¿Lo ven? Es muy interesante. Bueno, y veamos la tercera forma de organizar este tallo y hoja. Miren este. Este responde al esquema 2 por 10 a la X. ¿Qué significa? Significa que a cada tallo lo voy a dividir. ¿Cómo lo voy a dividir? Miren, le vamos a poner el 0 y el 1, lo vamos a poner en inglés, ¿no? 0 y 1, luego 2 y 3, luego 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9. Miren la característica que identificó la persona que propuso este tipo de esquema. Cuando el tallo comienza o contiene ceros y unos, le vamos a poner un punto. Pero cuando tenga el 1 y el 2 y el 3,
Como son palabras que en inglés comienzan con T, vamos a decir que es el tallo 8T. En el siguiente tallo vamos a trabajar con el 8F. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener el 4 y el 5. ¿Sí? En el siguiente tallo voy a trabajar con el 8S. ¿Por qué? Porque en ese tallo voy a colocar las hojas que coincidan con 6 y 7. Y en el último tallo, 8 asterisco, voy a ubicar aquellas hojas que terminen en 8 o en 9. ¿Sí? Por eso entonces tenemos punto, T, F, S y asterisco. Es muy sencillo y la verdad muy divertido para armarlo. ¿Qué es importante que sepan? Es importante que sepan que cada tallo se divide en 5 partes para dar lugar a que en cada tallo existan 2 tipos de datos. ¿Está? Me vengo al aula virtual, quiero ver si hay alguna pregunta. Ok, veo que no hay nada. Todo bien, dice Álvaro, Emilio, muy bien, gracias. Vuelvo a mi hojita Excel entonces. Bueno, y ahora, a simple vista, con todo lo que ustedes ya aprendieron, vuelvo a achicar la imagen. ¿Qué les parece? ¿Cuál de estas curvas azules les resulta más cómoda de interpretar? De acuerdo a lo que ustedes estudiaron medidas de tendencia central, estudiaron medidas de dispersión, medidas de posición y también medidas de forma. ¿Cuál les parece más fácil de leer cuando ven la forma? ¿Se acuerdan que cuando tenemos una forma puntiaguda decimos que se llama leptocúrtica? Después tenemos una forma un poquito más normal, más aplanada, más regular, decimos que en ese caso es mesocúrtica. Y después tenemos la forma de un plato hondo dado vuelta, bastante aplanada, y a esa le llamamos platicúrtica. ¿Cuál les parece a ustedes que es más fácil de interpretar? ¿El esquema 10 por 10 a la X, 5 por 10 a la X o 2 por 10 a la X? Para este juego de datos. A ver, los leo o habiliten el micrófono. Bueno, como se demoran en responder, respondo yo. La forma más adecuada para interpretar esta información y para representar esta información en el papel, en la imagen, es con el gráfico 10 por 10 a la X. Porque las características de este juego de datos así lo indican. Con otro juego de datos posiblemente convenga otra forma de representación. Bueno, ahora vamos a analizar entonces, vuelvo al tamaño original, vamos a analizar entonces cómo se conforma la columna profundidad. En el caso de la profundidad del tallo 8, decimos que es 1. Para el tallo 9 tenemos 2, 4, 6, 7 elementos, 7 hojas. Para el tallo 13 tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. El tallo 11, entonces, tiene 13 hojas. El tallo 15 tiene una hoja. Fíjense, es el dato 150. Bueno, y una vez que tengo ya la profundidad, que viene a ser, como en nuestra tabla de distribución de frecuencias, la frecuencia absoluta simple de cada tallo, ahora vamos a ir a representar lo que nosotros llamamos frecuencia absoluta acumulada. Solo que en el diagrama de tallo y hoja voy a empezar siempre desde los extremos. Fíjense qué es lo que hace este diagrama de tallo y hoja. Dice esto. Voy a comenzar a sumar desde los extremos hasta el centro. ¿Y dónde encuentro el centro del diagrama? Lo encuentro
en el tallo que tiene más frecuencia de datos. ¿Cómo encuentro el tallo con más frecuencia de datos? Bueno, puedo ir a la hoja profundidad o también puedo ir, de acuerdo a la gráfica, a la zona donde encuentro la punta, la mayor puntiagudez de la gráfica, el punto más alto de la curva. ¿Sí? Entonces, fíjense qué hago. Coloco el 13 y lo coloco entre paréntesis para que quede claro que ese es el tallo modal. ¿Sí? Acuérdense de la palabra tallo modal. Modal viene de moda y estamos hablando de una medida de tendencia central. Es el tallo donde encuentro la mayor cantidad de datos. Y bueno, hasta ese punto voy a trabajar desde los extremos. Acá tengo 1 en profundidad, por lo tanto el acumulado es 1. En profundidad, en el siguiente tallo ya tengo 7 más, por lo tanto 1 más 7, 8. En el siguiente tallo tengo 6, por lo tanto 6 más 8 me da 14. Y así sucesivamente voy sumando hasta llegar a la fila anterior al tallo modal. Y ahora me voy a comenzar desde el otro lado. En el tallo 15 tengo un solo dato. Entonces, el acumulado será 1. En el tallo 14 tengo 2 datos. 2 más 1 me da 3. En el tallo 13 tengo 10 datos. 10 más 3 tengo 13. En el tallo 12 tengo otros 10 datos. Entonces, 10 más 13 me da 23. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá puedo tener lo que llamamos una pruebita de escritorio. Si yo he llegado acumulando hasta 14 hojas por arriba del tallo modal y por debajo del tallo modal llegué a un acumulado de 23 hojas, entonces quiere decir que si yo sumo todos estos datos acumulados, yo obtendré 50. A ver, veamos si eso es cierto. Voy a utilizar el Excel para sumar 14 hojas más 13 hojas más 23 hojas. Y obtengo 50. Eso me da la pauta entonces que fui haciendo las cosas muy bien. ¿Estamos? Es más, lo voy a dejar acá el resultado ese para que lo tengan si le sacan foto. Si le sacan foto lo van a tener a mano. Ahí está. 50 datos. Bien. Si hubieran elegido cualquiera de las otras dos formas de representar los datos, tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver qué nos pide en el punto B. Dice así: complete en la línea de puntos o responda a la pregunta que en cada caso se indica. B1. El tiempo mínimo requerido para realizar la tarea en cuestión fue de X cantidad de horas obrero. El tiempo mínimo requerido. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que identifique la cantidad de horas mínima registrada en nuestra investigación. En ese caso, entonces, corresponde el 88. En el mismo punto, dice a continuación: mientras que el tiempo máximo requerido fue de 150 horas obrero. ¿Sí? Lo vamos a ir respondiendo a todo directamente acá. Yo lo tengo respondido. Entonces, el tiempo mínimo requerido para realizar la tarea en cuestión fue de 88 horas obreros requeridas, mientras que el tiempo máximo requerido fue de 150 horas obrero. En el punto B2 me dice, el tiempo modal fue de... A ver, vamos a ver tiempo modal. Lo podemos analizar en este esquema y también lo podemos analizar en este otro. A ver, tengo
El 97, 3 veces. El 112, 3 veces. ¿Qué más se repite 3 veces? El 128, 3 veces. El 131, 3 veces. Y nada más. Y diríamos que todos son tiempos modales. Fíjense, el tiempo modal fue de 97, 112, 124, 128 y 131 horas obrero. Pero ¿con cuál me quedo? ¿Con cuál de todas me tendré que quedar? Me voy a quedar con aquella que se encuentre más cerca de la media. ¿Sí? Ya vamos a hacer el cálculo de la media o la mediana. Fíjense, ¿dónde se encuentra la moda? La moda se encuentra en el tallo 11, pero en el tallo 12 también tengo gran cantidad de datos. Ya vamos a ir a buscar cómo encontramos el promedio, que es la media, y la mediana también, ¿sí? A ver, en el punto B3 dice, la mitad de los días se requirió un número de horas obrero menor a, mientras que los días restantes se necesitaron más horas obrero. La mitad de los días, ¿cuántos son en 50 días? Son 25 días, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo trabajo? Hasta acá, hasta el tallo 10, ¿cuántos días tengo en total? 14 días inclusive. Y si le sumo los 13 que tengo en el tallo siguiente, voy a tener 27 días. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar el punto medio, la mediana, la mitad de los días, el 50% de los datos. Vamos a ver. Hasta acá entonces, hasta esta hoja, hasta el 109, tengo 14 datos. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 25 días. Tengo 50% por debajo de 117 horas y el otro 50% por arriba de 118. Fíjense, la mitad de los días se requirió un número de horas obrero menor a 117,5, mientras que los días restantes se necesitaron más horas obrero. Bien, y entonces yo pregunto, ¿de dónde sale ese 117,5? Vamos a ir a interpretar ahora entonces lo que nosotros llamamos cuartiles. Cuartiles. Ahí los estoy marcando. Eso que les estoy marcando ahí es el resumen de los 5 números. Fíjense que de los cuartiles surge el 117,5. Bien. Hasta el punto B2, entonces, ¿estamos bien? A ver, me vengo al aula virtual. Antes de comenzar con el cálculo de los cuartiles, quiero saber si se ubicaron bien en el archivo. Bien, veo que hay varios deditos. Veo también que hay alguien que se quiere sumar al grupo. Ahí está, lo sumamos. Profe, ¿Sí? ¿puedo explicar ese punto, por favor? ¿Cuál de los puntos? El último. El último es la introducción a los cuartiles. Ahora voy a empezar recién con los cuartiles. Va, el penúltimo entonces. Ahí vamos, ahí vamos. El último punto que me dice el compañero es ¿por qué si yo vi que mis datos, tengo 50 datos por debajo de 117 y tengo y tengo otros 50 datos por arriba de 118, ¿por qué pongo 117,5? A ver, la gran duda está acá, en este espacio. ¿Sí? Ahora vamos a descubrir por qué pongo 117,5 y por qué no digo 117
por debajo y 118 para arriba. Bueno, resulta que los cuartiles lo que hacen es tomar un conjunto de datos. Miren, yo voy a dibujar un esquema acá, lo haría igual en la pizarra. Acá tengo un entero, ¿sí? Ahí lo dibujé. A ese entero lo voy a dividir en 4 partes iguales. A ver, lo divido en 4 partes iguales. ¿Lo ven? Y voy a decir que en cada una de esas partes iguales voy a colocar la misma cantidad de datos. 25%, 25%, 25% y 25%. ¿Sí? Si yo tomo el 50% del grupo que está antes de la mitad, será esto. Y luego puedo tomar la otra mitad. Fíjense que siempre estoy hablando de lo mismo, ¿no? Y si quiero tomar el primer 25% de los datos y luego las 3/4 partes, tendré el 75% de los datos, ¿sí? Y fíjense que siempre estoy hablando del mismo conjunto de datos. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Significa que estos cuartiles que vamos a ir a encontrar son precisamente los puntos que me van a permitir a mí definir cuáles son las partes, los puntos en donde tengo que efectuar estos cortes, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la fórmula. Miren esto. Acá les armamos un pequeño diagrama de flujo para que sea fácil de leer. Fíjense, vamos a ir a buscar el cuartil 25, es decir, al punto mínimo lo conocemos, al punto mínimo de nuestro juego de datos lo conocemos, es 88. Y al punto máximo de nuestro juego de datos lo conocemos, es el 150. ¿Dónde estaría el 88? Y estaría acá abajo, ¿no es cierto? Estaría acá abajo en la línea que le corresponde al primer cuarto del juego de datos. Y el 150 estaría aquí arriba. Sería el, no 50%. Va. Me parece que es porque está con el formato de porcentaje. A ver, lo pego acá. Ahí está. Este 150 estaría justo en esta línea para definir el otro extremo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar dónde caen estas líneas que dividen los otros cuartos. Por eso se llaman cuartiles. Vamos a buscar el cuartil 1, que sería el percentil 25. Vamos a definir los extremos de este pequeño tramo. Bueno, la posición la vamos a llamar I. Vamos a decir que I es el tamaño de la muestra, que en este caso es de 50, multiplicado por el percentil que estamos buscando. En este caso K va a ser 0,25. 0,25 porque estamos hablando del percentil 25. Entonces multiplicamos 50 por 0,25, nos da 12,5. Y preguntamos, ¿y 12,5 es un número entero? En este caso no es un número entero porque 12,5 tiene 0,5 decimal. Entonces me voy por el no. Y es el siguiente entero más grande. Esto significa entonces que de 12,5 paso a 13. Y ahora viene nuevamente la pregunta. ¿El nuevo valor de I es un número entero? Y en este caso sí, es el 13. Entonces voy a decir que el percentil 25 debe contarse desde la observación más pequeña
hasta hallar el 10º valor. Bien, quiere decir entonces que el cuartil 1 va a estar exactamente en el punto en donde yo encuentre el dato 13. Esa es la posición del dato 13. ¿Vamos a contar? Vamos a buscar en el diagrama de tallo y hoja el dato 13. Acá sé que tengo 1 y en este tallo 9 sé que tengo 7. Y entre los 7 de acá y el 1 que tengo allá tengo 8. No voy a ir a contar. Yo sé que este es el tallo 8. Este será el 9, 10, 11, 12 y 13. Fíjense, acá en este punto, en 109, yo encuentro el cuartil 1, que es lo mismo que el percentil 25. ¿Sí? 109, recuerden. Aquí está la respuesta, coincide con mi cálculo 109 y por lo tanto voy a ir a escribir que el cuartil 1 se encuentra en 109. Quiere decir que este tramo del primer 25% de mis datos va desde el 88 hasta el 109. ¿Está? Vamos a buscar el cuartil 2. El cuartil 2 será aquel que me permite dividir los datos en dos partes. 50% por debajo, que comienza en 88, y 50% por arriba, que termina en 150. ¿Y dónde está el punto medio? Esta línea, ¿dónde se divide? ¿Dónde está el punto medio que me divide ambos datos? Miremos. Vamos a mirar. La posición del punto medio de los datos va a estar dada por el producto de n por k. N es el tamaño de la muestra, en este caso dijimos es de 50. Y k será entonces 0,50. 50 por 0,50 me da 25. Me pregunto, ¿y es un número entero? Sí, y es un número entero. Entonces fíjense lo que me piden que haga. Me piden que le sume 0,5. ¿Sí? Si es un número entero, repito, me pide el algoritmo que sume 0,5. Entonces i pasa a valer 25,5. Voy al segundo if. Me preguntan, ¿y ahora es un número entero? Y bueno, la respuesta es no, porque precisamente le sumé 0,5, ahora tengo un número decimal. Entonces me voy por la rama izquierda del if y me dicen que la posición 50 en este caso es el promedio de las observaciones ordenadas que están en x más k, en x por k, n por k, y sumado a x sub n por k más 1. A ver, vamos a ver esto cómo se traduce. Bueno, yo voy a encontrar entonces el percentil 50, el cuartil 50 o la mediana. Es lo mismo, fíjense, cuartil 2, percentil 50 y mediana. Lo voy a encontrar entre el punto, el dato 25 y el dato 26 dividido 2. Volvemos a mi gráfico, a ver, o a mi esquema. Tengo x25 y x26. Vamos a ver dónde caen. Acuérdense del 25 y el 26. Hasta este tallo tengo 14 datos. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces, tendré que sumar 117 más 118 y lo divido por 2. Y en ese punto, entonces, yo encontraré el cuartil 2
que coincide con el percentil 50, que coincide con la mediana de los datos. Acuérdense que la mediana es la medida de tendencia central que me divide en dos partes iguales al conjunto de los datos. De ahí entonces es que yo puedo calcular 117,5. Ese será entonces mi cuartil 2. Y vamos a buscar ahora, por último, el cuartil 3, es decir, el percentil 75. Esto sería como el cuartil 3 sería esto. Voy a buscar el 75% de los datos, sabiendo que me quedan el otro 25% hasta el final. Fíjense que estoy hablando del mismo juego de datos, solo que voy buscando puntos para agrupar en cuartiles, en este caso, es decir, en cuartos. El cuartil 3 entonces va a coincidir con el percentil 75. Digo que la posición I va a ser igual al producto de n por k, es decir, 50 por 0,75. Ese producto me da 37,5. Entonces vengo al algoritmo y pregunto, ¿I es un número entero? Y la respuesta es no. Por lo tanto, I será el siguiente entero más grande. El siguiente entero más grande a 37,5 será 38. Eso significa entonces que en la posición 38 voy a encontrar el cuartil 3. ¿Vamos a buscarlo? Vamos a buscar la posición 38. A ver. Bien. Yo sé que entre los tallos 10 y 11 tengo 14 más 13, ¿cuánto es? 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Estoy buscando la posición 38. Entonces, 35, 36, 37 y 38. La posición 38 cae en el número 131. Ahí está. Por eso es que en mi resumen de los 5 números, el cuartil 3 está identificado o está dado por el número 131. ¿Está? Bien. Me voy al aula virtual. Profe, ¿Sí? ahí creo que una parte me había perdido en el segundo cuartil. ¿Por qué es el 17,5? ¿Por qué es el 17,5? Porque como tenés una cantidad par de números, mira, pone tu mano en el centro. Pone tu mano. ¿La estás mirando a tu mano? Sí, sí, sí. 5 dedos. Bueno, Sí. el cuartil 2 lo que busca es dividir en dos partes iguales tu juego de datos. Si vos mirás tu mano, tenés 5 datos, el cuartil 2 va a caer en el dedo mayor, ¿verdad? Sí. Te quedan 2 dedos de un lado y 2 dedos del otro. ¿Sí? Cuando tenemos una cantidad par de números, como en este caso, la situación es diferente. Cuando tenemos cantidad impar de datos, es fácil encontrar el número que divide el juego de datos en partes iguales. Ahora, en tu mano, esconde un dedo, vas a ver que te quedan 4. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo haces para encontrar el punto en donde tus dedos se dividen en partes iguales? Vas a tener que promediar la posición o el contenido de los datos que están en la posición central. Ahí vas a promediar el resultado del dedo mayor con el dedo anular. Ah, es decir que cada cuartil se divide en este caso con los datos. Yo entendí que, yo tenía entendido mal. Yo tenía entendido que el cuartil 1 iba a comprender del 88 al 109. No, el 109 es el cuartil 1.
Exactamente. Como la cantidad de par, no hay ningún número que, digamos, esté en el medio de la cantidad total de valores, por eso es el 0,5. Exactamente, claro. El Ya, promedio de yo las pensaba que eran posiciones. grupos, ya. Ahí está, muy bien, muy bien. Fíjense que es muy interesante la pregunta que hace el compañero, porque es muy sutil la diferencia entre ir a buscar el dato versus ir a buscar la posición. ¿Sí? En este caso, fuimos a buscar las posiciones, la posición 25 y 26. En este ejercicio son estas, 25 y 26. En esas posiciones encontramos 117 y 118 y hacemos el promedio. Ese va a ser el número que define el 50% para arriba y para abajo. Gracias por la pregunta, porque espero que haya sido la pregunta de otros también. Ya dimos la respuesta para varios. Bien, me voy al aula virtual. Quiero ver si hay preguntas en el chat. Me pregunta Nicolás, ¿de dónde saco X25 y X26? Vamos de nuevo. Voy al Excel. X25. X25 es un número cualquiera, pero en la posición 25, ¿verdad? Yo sé que gracias a mi profundidad y a mi acumulado, este dato, esta hoja con su tallo, es el dato 14. Si quieren lo contamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿ven? Lo corroboramos. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ahí está tu X25, y 26, ahí está tu X26. Entonces, en la posición 25 tenemos el 117, y en la posición 26 tenemos el 118. Bajo 117, 118 en promedio me da 117,5. Esta forma de trabajar, si bien es cierto, no les vamos a pedir que construyan el diagrama tallo y hoja en el parcial, sí les podemos pedir que ubiquen los cuartiles. Así que esto es sumamente importante para el parcial. Si quieren lo anotan. Es sumamente importante. Bien. Profe, Vamos. ¿Sí? me perdí en dónde sacó el 117 y 118. ¿Cómo te perdiste? Si lo volví a contar. Es que se me desconectó un poco de internet, se escucha entrecortado. El 127, 117 y 118 los saqué de acá. ¿Los ves a los números marcados con amarillo? Sí. Listo, de ahí saqué el 117 y el 118. ¿Ahora sí? Ah, ok. Ahí está. Bueno, seguimos entonces con el punto B4. Dice, aproximadamente el 25% de los días el trabajo se hizo en un número de horas obrero menor o igual a... La respuesta será entonces el cuartil 1, menor o igual a 109. Y el 75% de los días restantes se requirió un tiempo mayor o igual a 109. A ver, aproximadamente el 25% de los días del trabajo se hizo en un número de horas obrero menor o igual a 109. Ahí está la primera respuesta. En el punto B5 dice, aproximadamente el 75% de los días el trabajo se hizo en un número de horas obrero menor o igual a 131. Y en el punto B6 dice, ¿en qué rango de horas obrero varía el tiempo requerido para realizar el trabajo? El rango de horas
Si ustedes hacen memoria, el rango es una medida de dispersión y se calcula cuando hago la resta entre el máximo valor y el mínimo valor. ¿Qué estoy restando acá? Estoy restando 150, que es el máximo valor, menos 88. Ahí está el rango de los datos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me pregunta el enunciado? Determine la forma de la distribución y la kurtosis. Bueno, el tema de la kurtosis tienen fórmulas para calcular, pero sí me interesa que definamos la forma. ¿Qué forma tiene esta distribución de datos? ¿Recuerdan las formas? Tenemos la mesocúrtica, platicúrtica y leptocúrtica. ¿Qué nombre le pondrían a esta forma de distribución de los datos? A ver, los leo en el chat. Leptocúrtica, profe. Sí, aparentemente es leptocúrtica, exactamente. Y si ustedes van a buscar los datos, miren, si ustedes van a buscar los datos directamente al Excel, acá van a encontrar las definiciones y los cálculos, ¿no? La media cae en 117,8. La mediana en 117,5, que es lo mismo que ya hemos calculado acá. Se los marco en verde y se los referencio acá. Es lo mismo, ¿ven? La kurtosis, fíjense, cuando yo aplico la fórmula para calcular la kurtosis, ya directamente me ofrece un valor negativo. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa es importante? Ahí está el rango, que es lo que nos pidieron calcular en el punto anterior, 62. El mínimo es de 88, el máximo de 150. Tenemos un N, un tamaño de la muestra, de 50 datos. Este viene a ser el resumen que puede hacer el Excel de toda la información que se puede obtener de los datos disponibles, ¿sí? De los 50 datos que recolectó este ingeniero industrial. ¿Estamos? Y en cuanto a la simetría o asimetría, ¿qué opinan? ¿Cómo es la interpretación? ¿La ven simétrica a la distribución? ¿La ven asimétrica? La vuelvo a poner acá. La verdad que está bastante simétrica o asimétrica. ¿Cómo la ven ustedes? Yo lo vería simétrica. Asimétrica, bien. Sí, sí. De hecho, es asimétrica. A ver, ¿cómo me doy cuenta mejor de esto? Miren, cuando estiro los datos, cuando estiro la gráfica, me doy cuenta que tiene mayor cantidad de datos que se estiran hacia la derecha. Bueno, es eso nada más. Simplemente no hay mucho más para observar en este juego de datos. Guardo. ¿Alguna pregunta? Ah, Emilio dice simétrica. Bueno, quizás sea porque los datos están bastante agrupados. A ver, Emilio, te muestro en los otros esquemas. Fíjate acá. No es muy asimétrica, pero tiende a ser asimétrica la gráfica. Acá también la ves. Fíjate, tenés el 88 y después el 92. En cambio acá tenés el 138 y después nos vamos al 146.
y después nos vamos al 150. Acá se ve mejor la asimetría. Es ligera igualmente la asimetría, pero no es simétrica, ¿sí? Profe, Simétrica sería que es igual a derecha e izquierda y no es así. profe, Ah, bien, Emilio, me alegro. Sí, te escucho. sería porque tiene como, o sea, tiene muchos más datos, vale un poco más de datos de la derecha para la, o sea, del medio para la derecha, ¿no? O sea, que tiene para... Claro, exactamente, es como que están más estiraditos. Tiene más datos que si fuese una curva, si fuese una gráfica con todas las letras, digamos, la mía es una gráfica a mano alzada, pero digamos que la gráfica se estira hacia la derecha. Por eso se dice que es asimétrica. Tiene una cola, se dice, cola a la derecha. Bueno, Profe. ok. ¿Sí? ¿También se le dicen sesgo o cola, no? También se le dice sesgo, sesgada a izquierda o a derecha. Bueno, vamos al siguiente ejercicio, que estamos un poco retrasados. También se le dice sesgo, como dice el compañero. Eso en la teoría lo tienen también bien explicado. Es importante que incorporen el lenguaje de la materia. Vamos al ejercicio 21. El ejercicio 21 también entrega un juego de datos bastante interesante. Dice, se va a hacer el análisis de la estatura en centímetros de 60 personas tomadas al azar. Fíjense que ahora tenemos 10 datos más. Me pide que defina y clasifique la variable. A ver, dijimos que tenemos la estatura en centímetros de 60 personas. Aquí está. La variable se llama X. Es la estatura en centímetros de una persona tomada al azar. Y la muestra es de 60 personas. Pero no hay que confundir muestra con variable, ¿sí? Variable siempre es la información que vamos a estudiar. Y el tamaño de la muestra es la cantidad de unidades experimentales en las que voy a conocer, voy a investigar esa variable. Para medir la estatura en centímetros, yo necesito un instrumento. Entonces, ahí ya caigo en la cuenta que se trata de una variable cuantitativa continua en escala de razón. ¿Sí? Me pide que defina los cuartiles, la mediana, el percentil 32 y el percentil 74 de los datos y que los interprete. Vamos a ver, vamos a hacer al revés. Hace rato trabajamos con el tallo y hoja, que veo que me los pide después. Primero vamos a hacer el cálculo de los cuartiles. Toda esta zona me permite calcular cuartiles. Vamos a mirar. Vamos con el cuartil 25, ¿sí? Acá, a ver, lo voy a marcar, lo voy a pintar de verde para que tengamos presente que esos son los cuartiles. Voy a construir el diagrama de los 5 números, el esquema de los 5 números. El mínimo, el máximo, y luego tendré que ir a colocar, a calcular los cuartiles que me está pidiendo. ¿Cómo hago para encontrar el mínimo y el máximo? Bueno, lo principal es poner todos mis datos en orden, ¿sí? Desde el más chiquito hasta el más grande. Y aquí puedo ver que el dato más grande es 189 y el dato más pequeño es 161. Entonces, ya directamente los coloco en mi diagrama de los 5 números o en mi esquema. Bien, o el resumen, mejor dicho. Vamos a ponerle nombre, así no nos confundimos. Resumen de los 5 números. Ahí está. Vamos a encontrar el cuartil 1. Bueno, ahora ya tenemos que saber de memoria el algoritmo. El algoritmo dice que voy a buscar la posición que le corresponde al cuartil 1
que coincide con el percentil 25. Entonces digo, la posición es igual al producto de n por k. N es 60 y k es 0,25. El resultado me da 15. Si el resultado es un número entero, entonces le tengo que sumar 0,5. Si le tengo que sumar 0,5, significa entonces que tendré que ir a buscar el promedio entre el 15 y el 16. Entre la posición 15 y la posición 16. Vamos a buscar las posiciones 15 y 16. Fíjense, una vez que yo ordené todos mis datos, numero los valores. Entonces, de esa manera me resulta fácil encontrar la posición 15 y la posición 16. Llego a la conclusión de que en esas posiciones tengo los mismos datos. Fíjense, el 169 que aparece 2 veces. En realidad el 169 aparece varias veces en mi juego de datos. Solo que yo utilizo estos dos valores para encontrar el cuartil 1. Entonces el cuartil 1 será 169. Ahí está. Ya lo pongo en mi resumen de los 5 números. Vamos ahora a calcular la mediana. La mediana coincide con el cuartil 2 y con el percentil 50. Vamos a hacer los cálculos. La posición I va a ser igual al producto entre el número de datos, entre el tamaño de la muestra, y 0,50. Ese resultado me da 30. Entonces pregunto, ¿30 es un número entero? La respuesta es sí, por lo tanto, la posición se construye agregándole 0,5. Esto significa que este 30,5 me lleva a buscar el promedio entre la posición 30 y la posición 31. Como yo tengo numerados todos los datos con los que cuento, solo tengo que ir a la posición 30 y 31 para encontrar el dato 171 que aparece varias veces. Fíjense, el 171 se repite varias veces. Solo que en este caso en particular nos interesan estos dos. ¿Para qué? Para poder calcular el cuartil 2. Acá, el cuartil 2, 171. Una vez que ya calculé mi cuartil 2, me voy a reemplazarlo, a colocarlo, mejor dicho, en el resumen de los 5 números. Bien, y ahora vamos a calcular el cuartil 3, que coincide con el percentil 75. La posición va a ser el producto entre el tamaño de la muestra y 0,75, y eso me da por resultado otro número entero, 45. Como 45 es entero, le sumo 0,5, de manera tal que la posición va a estar dada por el promedio entre las posiciones 45 y 46. Me voy a buscar los datos aquí a mi tabla. Fíjense cómo yo numeré todo. La posición 45 y 46 contiene los mismos datos. 175 más 175 dividido 2 me da 175. ¿Sí? Por eso entonces mi cuartil 3 es 175. Hasta ahí es fácil porque es lo que hemos practicado en el ejercicio anterior. Vamos a buscar ahora los percentiles 32, 74 y 80, ¿sí? Esa es la parte nueva porque no lo habíamos hecho anteriormente. Fíjense que no hay cuartiles acá. El percentil 32 no cae dentro del primer cuartil, cae dentro del segundo cuartil. Lo mismo el 74, que cae en el tercer cuartil. Y el percentil 80 cae en el cuarto cuartil. ¿Sí? A ver, les vuelvo a hacer el mismo esquema que hace rato. Esta es mi tablita.
Acá tengo 25%. En cada uno, 25%. ¿Lo ven? El dato más chiquitito lo tengo por acá, 161. Lo voy a poner a la izquierda. Y el dato más grande lo tengo por acá, 189. Bueno, tendré que ver entonces, fíjense, el percentil 32 va a caer por acá. El percentil 74 caerá por acá y el percentil 80 caerá por aquí. Vamos a buscar cuáles son esos números. Bueno, percentil 32. La posición es 60 por 0,32, me da 19,2. Redondeo al entero más próximo, que es 20. Voy a ir a buscar la posición 20 en mi tabla. La tengo aquí, fíjense. El percentil 32, entonces, será el número que se guarda en la posición 20. En este caso, es 169. Busquemos el percentil 74, fíjense. 60 por 0,74 me da 44,4, que es un número decimal. Tengo que redondearlo al entero más próximo, 45. Voy a ir a buscar en el listado de mis datos cuál es el elemento, cuál es el dato que está en la posición 45. Y ahí encuentro entonces el 75, que coincide con el percentil 74. Y por último, vamos a buscar el percentil 80. El tamaño de la muestra es de 60 multiplicado por 0,8 me da 48. El 48 es un número entero, por lo tanto, le voy a sumar 0,5 para darme cuenta que tengo que promediar el contenido de las celdas 48 y 49. Voy a ir a buscar las celdas 48 y 49. Fíjense. Encontré dos números que son diferentes, 176 y 177. A estos dos números los tendré que promediar para encontrar el percentil 80. El promedio de estos dos números me da 176,5. Ese será el percentil 80. ¿Estamos? Me voy al aula virtual, quiero leerlos a ver si el punto B quedó claro. Bien, dice Leonardo, Nicolás, muy bien. Verónica, Fabián, ok, excelente. Veo que no hay preguntas. Fabricio, Rocío también entendió. Leandro, excelente. Bueno, vamos al punto C. Me preguntan, ¿cuántas personas tienen alturas en el intervalo X raya más menos S? ¿Y cuántas en el intervalo X raya más menos 2S? Uy, ¿qué será X raya y qué será S? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan la teoría cuando vieron el promedio y cuando vieron la desviación? Bueno, por las dudas no recuerden, me cambio al Excel, voy a escribir acá. Vamos a ver el punto C. Acá está. En este apartado vemos el punto C. Yo les voy a hacer un pequeño resumen. Medidas de tendencia central. Anoten y memoricen. Al comienzo tenemos que memorizar, no nos queda otra. Medidas de tendencia central. Tengo la media, la mediana, la moda. Son las que utilizamos generalmente. Hay más, pero no las trabajamos con tanta frecuencia como a estas. Ahora vamos con las medidas de dispersión. Si alguien recuerda las medidas de dispersión, me avisa, habilita el micrófono.
Una no era la desviación estándar, profe. Sí, muy bien, desviación estándar y la otra la varianza. Y también vimos una hace un rato que era el rango, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que lo que me están pidiendo acá es que calcule cuántos datos tengo en un intervalo que se define como media menos desviación estándar, ese será el límite inferior, y en el límite superior, media más desviación estándar. Y en el otro punto, en el otro intervalo, me piden que defina cuántos datos tengo entre la media menos 2 veces multiplicado por la desviación estándar y el límite superior, que es la media, más 2 veces la desviación estándar. Ya voy a resumir para no escribir tanto. ¿Sí? A la desviación estándar le llamamos con la letra S minúscula. ¿Sí? Bueno, entonces miremos. A ver. ¿Cuál es la media? A la media ya la calculé sumando todos los puntos y dividiendo por la cantidad de datos con los que cuento. Sumé 161 más 161 más 162 más 162, todos los datos que tengo y los divido por 60, porque tengo 60 datos. El resultado será 171,98. Y la desviación estándar responde también a una fórmula. Ustedes ya la conocen en la teoría y ahora solo la tienen que aplicar. Les cuento que para el parcial ustedes tienen que aprender a utilizar la calculadora. Así que sería bueno que ya vayan buscando su calculadora científica y vayan revisando los manuales para aprender a cargar los datos para que la calculadora sola les calcule la desviación estándar. ¿Sí? La calculadora, en general, calcula la desviación estándar, la media, a la mediana la calculan ustedes y a la moda también. Bueno, entonces, si yo hago 171,98 menos 6,46, obtengo 165,53. Y si el límite superior lo armo con 171,98 más 6,46, obtengo 178,44. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Como tengo ordenados mis datos, voy a ir a buscar el número 165,53. Y fíjense, me encuentro con esto. Tengo el 165 y tengo el 166. ¿Ustedes creen que en mi límite inferior entrará el 155? Yo creo que no. Tendremos que ir a contar desde el 166 en adelante hasta el 178,44. 178,44. 178,44. Uy, encuentro el 178, pero el siguiente es el 180. Ya no me sirve 180. Voy a contar hasta 178. Fíjense que el Excel, no sé si ustedes alcanzan a ver en mi hoja, sí, en el zócalo, en la parte inferior, aparece el recuento de datos. ¿Sí? Tengo 41 datos dentro del intervalo delimitado por el intervalo X raya más menos S. 41 datos. Bueno, eso es lo que voy a ir a consignar. ¿Qué tengo entonces en ese intervalo? Tengo 41 personas. Acuérdense que siempre estamos hablando de la estatura en centímetros de una persona.
Tengo 41 estaturas o 41 personas. Bien. ¿Y cómo calculo el otro intervalo? X raya más menos 2 desviaciones estándar. De la misma manera, tomo la media y le resto 2 por 6,46. Eso me da 159,07. Y el límite superior, 171,98 más 2 por 6,46. Eso me da 184,89. Bueno, vamos a contar a ver cuántos datos tengo aquí. 159,07, 159. Miren, el primer dato, 161, ya está dentro de ese intervalo, porque ya el 161 está incluido. Y vamos hasta el 184,89, 184,89. 181, porque el 185 ya no entra. 184,89 es el extremo superior del intervalo. Cuento hasta ahí. Me vengo al Excel y busco la función de recuento. Fíjense, contó 55 datos dentro de ese intervalo. 55 datos dentro del intervalo. Ahí estamos. Con eso respondemos al punto C. Bien, veamos cómo andamos por acá. A ver, cuéntenme cómo anduvimos con el punto C. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Fabricio, ok. Ya, Rocío. Se me fueron los nombres. Fabián, muy bien. Bárbaro. Bueno, vamos al punto D. Ya nos quedan 10 minutitos. Vamos a ver cómo construimos el diagrama de tallo y hoja y el boxplot. ¿Sí? ¿Quieren que avancemos con esto o lo dejamos para mañana? Para que vayamos con todo junto. De paso ustedes pueden ir repasando. Lo que les voy a mostrar en todo caso son los diagramas de tallo y hoja, que los armé para que ustedes puedan comparar. Fíjense, armé con el juego de datos los diagramas de tallo y hoja en los 3 formatos. Y ustedes me dirán cuál es más fácil de leer. 10 por 10 a la X. Miren la forma que tiene. 5 por 10 a la X, es decir, en cada tallo entra la mitad de los datos. Y 2 por 10 a la X. ¿Cuál les parece más fácil de trabajar? Habiliten el micrófono o escriban por acá por el chat, a ver. ¿El 5 por 10 a la X o el 10 por 10 a la X? ¿El primero te parece más cómodo de trabajar? A ver, lo vuelvo a poner en pantalla. Sí, profe, el primero me parece un poco más cómodo. Lo vuelvo a mostrar. Este es el primero. ¿Y no te parecen que están muy amontonados los datos? Mira esta forma. Acá podés graficar, a ver, lo voy a intentar yo. Insertar, forma. Miren acá la gráfica, a ver. Ahí le pongo color, le ponemos este color. Ahí le pongo en naranja. Hagamos otra. Para el siguiente juego de datos.
Ahí está la otra forma. Y veamos esta otra. ¿En dónde ven mejor el sesgo? ¿Qué les parece? ¿En cuál de las gráficas pueden ver mejor la moda o el tallo modal? En 2 por 10 a la X. Claro, tal cual, en 2 por 10 a la X, exactamente. Desde mi punto de vista, el juego de datos que mejor, o sea, no el juego de datos, porque el juego de datos es el mismo para los tres diagramas de tallo y hoja. El diagrama que mejor describe la información que tengo en los datos es el de 2 por 10 a la X, porque me permite ver a simple vista el sesgo que tengo y también me permite identificar el tallo modal. El tallo modal viene a ser aquel tallo en donde tengo mayor frecuencia de datos, que vendría a ser el tallo 17. ¿Mm? Bien. En este punto C que nos piden que trabajemos ahora, nos pide que trabajemos el diagrama de tallo y hoja y también el boxplot. Y les voy a mostrar el boxplot. Total, hasta mañana ya lo vamos a poder trabajar. Fíjense cómo es el boxplot. Yo lo armé en papel, ¿sí? Y les traje la foto. Y también les traje la foto del boxplot calculado con una aplicación. Resulta que en la aplicación no es tan sencillo identificar todas las partes del boxplot, pero claramente en la aplicación queda definida la distancia que hay entre la mediana, que es esa rayita negra, esa rayita que está en el medio del rectángulo, y el punto que estaría indicando cuál es la media. Ahí tienen la distancia que hay entre la media y la mediana. Fíjense en mi gráfico a mano, ¿sí? Que yo tendría que colocar la mediana, la media, 171,98. El 171,98 andaría por acá, ¿sí? Igualmente, si yo miro de costadito mi diagrama, veo el sesgo que tiene este conjunto de datos. Veo que hay un conjunto de datos que se aleja hacia la derecha en este caso, ¿sí? Y fíjense cómo armamos los tallos. En esta primera propuesta tengo solo 3 tallos donde tengo todas las hojas amontonadas. En esta segunda propuesta de 5 por 10 a la X, voy abriendo los tallos y ya se va destacando el tallo 17. Ya se destacaba en el punto anterior, pero acá en el 17 todavía, perdón, en este otro esquema, el 17 ya se despega del resto de los tallos. Y acá en este esquema de 2 por 10 a la X, el 17 se sigue diferenciando. Y ya es como que se especializa mucho más. Fíjense que acá ya queda muy claro que tengo 15 datos en ese tallo 17. Les dejo entonces esos dos esquemas, esos dos gráficos para que los analicen. Pongan la información en orden en su carpeta, porque lo que vamos a hacer mañana es aprender a calcular estos límites que me van a ir identificando cuántos datos alejados tengo en mi gráfica, dónde coloco la media y dónde coloco la mediana. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Estamos bien, dice Leonardo. Ok. Alejandra también dice que está todo ok. Pablo, Nicolás, muy bien. Rocío. Muy bien. Emilio también, Luis. Bueno, cortamos y mañana nos vemos a las 5:30, ¿sí? 5:30 por acá por el Meet. Ok, profe. Bueno, nos vemos entonces. Descansen, pongan sus hojas en